Ahí está. Ahí está. ¿Qué haces, Martín? Hola amiga, ¿cómo Ah, andás? bien, todo bien. Acá estamos. Para un segundito. Ya está, Pablo, ok. Disculpa. La conexión, todo, ¿viste? Vos ya sabés de todo este tema, así que ya estás Pero acostumbrado. vos te montaste una radio directamente. No, bueno, no, no es mía la radio, no es mía, no es mía, no es mía. Bueno, Pero bueno, con una amiga hicimos este proyecto, así que acá estamos. Nos gusta la comunicación, así que bueno, estamos acá. Veremos qué sale. Por ahora venimos bien. Oyentes, de a poco, algunos sponsors, pero bueno, como todo, cuesta, hay que remarlo. Así que, pero me bien. parece bien, Eh, me parece bien. bueno, gracias por venir acá al programa, obviamente. Martín Tetaz, economista, diputado nacional. Creo que ya sos conocido, pero igualmente paso tu currículum. No, no, dale, dale, vamos a los bifes. Dale, listo, perfecto. Te quería preguntar qué pensás del tema de que se está hablando mucho de ficha limpia, que nos salió todo este conflicto que hay hoy, todo Yo este revuelo. creo que hay desde sentido común, ¿no? Si alguien afanó de la administración pública, no puede administrar la cosa pública, es medio obvio. Si alguien se afanó algo en el consorcio, yo no lo pondría de administrador del edificio. Creo que nadie haría eso. O sea, todo el mundo diría, mira, vos la última vez que compraste lavandina gastaste 2 millones de pesos en 4 cosas de lavandina, te afanaste la guita. Así que mejor no maneje más la plata del consorcio. No elija vos cuál es el que va a arreglar el ascensor. Entonces, es medio obvio eso. Luego lo que también pasa es que la política a veces es miserable, ¿no? Entonces, esto que debería ser un sentido común obvio, y que nadie debería estar bancando un delincuente, después está la cuestión del que le conviene políticamente que el delincuente sea candidato. Entonces, viene una elección donde a Milei le conviene que Cristina sea candidata en la provincia, porque eso le permite unificar toda la oposición a Cristina y decir, che, vengan conmigo porque si no gana Cristina, y entonces todo atrás del candidato de Milei, y Milei logra hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires polarizando. Bueno, eso es una miserabilidad política, o sea, capaz que lo consigue, puede ser que sea un buen resultado político para él, a expensas de que esta vez, como te sirve, entonces esta vez el chorro puede ser candidato. La semana que viene cambia de opinión, por ahí no, pero esta vez, como me conviene, entonces el chorro puede ser candidato. A mí esa forma de pensar no me parece lamentable, pero bueno, es lo que está pasando. Pero tengo una pregunta, porque ese juego yo, no sé, viste que en un momento vos crees que, obviamente sabes mucho más de política, ¿no? Estás en esto hace muchos años, pero, viste, ¿conviene que Cristina juegue políticamente? Cuando Macri en su momento en el 2019 hizo lo mismo, se complicó. O sea, No, es... a ver, primero, no se complicó. La gente a veces hace, la memoria nos juega mala pasada. Al contrario, Macri le ganó a Cristina en la provincia de Buenos Aires, le ganó con Esteban Bullrich que iba de candidato y logró una gran elección de medio término superior y mejor que la que pensaba todo el mundo y probablemente que la que hubiera conseguido si Cristina no era candidata. Lo que ocurrió después es que el gobierno de Juntos por el Cambio chocó la calecita, digamos, no fue mal. Entonces, como no fue mal y hubo una crisis económica muy grande con la devaluación del 2018, claro, entonces después daba la sensación que todas las otras decisiones habían sido malas. Pero no, las decisiones políticas no habían sido malas. La decisión política, además, no es que, digamos, Macri había permitido que Cristina fuera candidata, nunca estuvo en su poder prohibírselo, No, o no estaba Cristina tampoco condenada en ese entonces. Entonces, bueno, fue candidata, ¿qué vas a hacer? Ellos tienen derecho a poner el candidato que quiera. Fue Cristina candidata. Algunos tenían esa fantasía, decían, Macri debió haber puesto en cana a Cristina, pero Macri no es el Poder Judicial, no podía ponerla en cana. Una cosa es que pedirle al presidente que haga lo que tiene que hacer el Poder Judicial, yo no estoy pidiendo eso a mi ley. Y otra cosa es que la política se ponga de acuerdo en que un chorro que está comprobado y que tiene doble condena no puede ser candidato. Eso no pasaba en el 2017.
¿Y vos qué crees viste que ahí lo escuchabas al expresidente Mauricio Macri hablar de que, bueno, de que hubo arreglos entre Milei y Cristina para que no salga, las dos personas que se vendieron a Libertad Avanza? ¿Vos qué crees por qué? Obviamente sabemos que si no sale, porque por lo menos en mi opinión personal, ¿no? Yo creo que la mitad no queda, pero más allá de eso, eh, ¿qué crees que fue el trasfondo que hizo que no salga ficha limpia? O el Bueno, arreglo, famoso arreglo que digamos, dice el expresidente no, Macri. los alcances del acuerdo son difíciles de vislumbrar porque no lo vas a saber nunca, pero lo que evidentemente ocurrió es que dos senadores de Misiones que ya vienen jugando con el gobierno porque Rovira, que es el número uno de Misiones, el actor político más importante de Misiones, tiene un acuerdo con el gobierno nacional y los dos senadores de Misiones vienen jugando siempre con el gobierno en todas las leyes. Desde que asumió Milei, estos dos senadores nacionales votan a favor del gobierno nacional, votan todas con Milei, de hecho ya todo el mundo los cuenta como senadores del oficialismo de Milei. Bueno, en esta oportunidad se dieron vuelta, y se dieron vuelta cuando uno hablaba en las horas previas con las autoridades del bloque de senadores de la Libertad Avanza, típicamente con Atauche, que es el presidente del bloque. Uno le preguntaba, che, ¿cómo está el conteo de los votos? Los daba por seguros. O sea, estaba convencido que esos dos senadores, como siempre había ocurrido hasta ahora, iban a acompañar lo que hiciera el Poder Ejecutivo. Sorpresivamente esos dos senadores no acompañan. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, la ingenuidad no está en la política, por alguna razón no acompañan. Luego, si eso es un acuerdo consciente con Cristina, porque se pusieron de acuerdo y se sentaron en una mesa, y Cristina frenó la comisión de Libra a cambio de eso son conjeturas, no hay manera de saberlo. Lo que es evidente, lo que es bastante evidente, es que finalmente fueron funcionales a Cristina. Eso podría no haber un acuerdo, podría ser que Cristina, digamos, a Milei le convenga que Cristina sea candidata, pero no se sentaron nunca juntos, simplemente la elige como rival, prefiere que siga viva y que respire, de acá hasta electoralmente estamos hablando, ¿no? Sí, obvio. Políticamente, que respire de acá hasta las elecciones para que pueda ser candidata. Capaz que Cristina eso le viene bien, le resulta también funcional, pero capaz que no hay un acuerdo explícito donde se sentaron en la mesa y se pusieron de acuerdo. ¿Y qué crees esto de que, bueno, esta pelea entre Macri y Milei, que ahora viste que Patricia se fue para Libertad Avanza, bueno, y se está diciendo que el próximo en irse es Diego Santilli para la Libertad Avanza? ¿Qué crees de Sí, todo este sí. conflicto? Yo sé que es política y No, no, obviamente vos lo sabés mejor que yo nadie, creo que pero el PRO cometió un pecado capital con Milei, que lo que correspondía hacer en ese momento cuando gana Milei la primera vuelta y se mete en el balotaje y Patricia queda fuera, lo que todos Juntos por el Cambio había decidido en esa misma noche, el domingo a la noche, me consta porque estaba yo en esa reunión, se decidió, todos los dirigentes de Juntos por el Cambio dijeron, vamos a ser presidente, que la gente elija lo que le parezca mejor, las dos opciones son malas, y después vamos a acompañar en el Congreso razonablemente lo que sea mejor para la Argentina. Y ese principio no se respetó. Entonces la decisión apresurada de Mauricio de anunciar el apoyo a Milei y peor todavía de Patricia de formar parte del gabinete, lo desarmó completamente al PRO, porque obviamente si vos formás parte del gabinete y del gobierno, ya es muy difícil que vos te pares en una posición crítica o opositora en algún momento. Entonces, el PRO se fue desmembrando. El PRO se fue desmembrando y ya ahora el Macri está tratando, ahora se da cuenta, 2 años después se da cuenta de ese error y trata de recular en chancleta, pero los errores en política, viste, vos cuando tratás de tapar el rastro en política es muy difícil. Las cagadas que vos vas haciendo van dejando mancha, y todos hacemos cagadas, ¿no? no, sí, sí, Cometemos errores. obvio, Pero bueno, obvio. ese fue con el diario del lunes, también era difícil la decisión en el momento. Con el diario del lunes, que hubiera sido lo ideal, que todo el bloque del PRO se mantuviera unido por afuera de la Libertad Avanza, que acompañara al gobierno en lo que estaba bien, que ayudara a que el gobierno le fuera bien, pero que después tuviera la autonomía suficiente para poder plantarse o para poder... Porque vos fíjate que cómo le devuelve la gentileza Milei a Macri, le devuelve la gentileza atacándole el principal distrito, que es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, el principal distrito más importante del país,
se lo ataca digamos, de manera engurrienta para tratar de quedarse con todo el poder. Entonces eso seguramente no lo vieron venir, fue una ingenuidad, y Milei es un animal de poder ya, no es más el economista viejo que iba a los medios, se convirtió muy rápido en un líder político, y por lo tanto trata de comer como en el Pac-Man, ¿viste? Como en el TEG, te trata de comer, te morfa. Sí, Y bueno, obviamente. se morfó todo lo que puede, y ahora está Macri en el medio y ve que se lo puede morfar y se lo trata de comer. Entonces eso, como Macri se descuidó mucho, ahora lo deja desválido, entonces le va a pasar eso que decís vos. Más allá del resultado de Capital Federal, muchos líderes políticos se van a empezar a ir a la Libertad Avanza, se lo van a comer al PRO. Y hablando de líderes políticos y de todos de los que estamos hablando, ¿no crees que algunos políticos ya realmente tendrían que retirarse y acompañar? Decir, bueno, es como que, che, acompañamos al presidente, que hoy es Milei, acompañamos Eso, esta fórmula, acompañamos y, che, en vez de poner trabas, acompañemos. bueno, ese es el Si casi un modelo, 60% o un 50 y pico votó un cambio en el país. bueno, ese es el modelo uruguayo, ¿no? A mí me encanta ese modelo, me parece bien, ese modelo uruguayo. El modelo uruguayo, los presidentes van pasando y no son un factor de poder desestabilizador del presidente que sigue. El presidente, al contrario, es muy común, de hecho, que el presidente que llega convoca a los otros presidentes y se reúne con ellos cada tanto y conversa. El presidente que estuvo antes da una opinión, y vos fíjate lo que pasó ayer con Mujica, ¿no? Se muere Mujica y la opinión de la calle Pou Sí. es una opinión que es la que corresponde. Digamos, miren, a mí Mujica, por supuesto, no me gusta políticamente, pero lo despido con respeto, mis saludos a la familia. Digamos, Uruguay en ese sentido nos lleva muchos años de ventaja en términos de civilidad política. No tuvo peronismo y tuvo un golpe de Estado mucho más light que el que tuvimos nosotros, un gobierno militar más light. Entonces, pasan, es muy diferente, evidentemente, y lo mismo pasa en Estados Unidos. El presidente que ya fue Obama, que fue un gran presidente de Estados Unidos, bueno, ya está, no es más presidente. Se dedica a dar conferencias, ayuda cuando lo convocan, y el presidente nuevo, Trump, cada tanto llama a los presidentes anteriores, cuando hay una crisis, una situación compleja, y le dice, che, vos te pasó algo parecido, ¿qué hubieras hecho en este caso? Bueno, y la política se va construyendo así, porque al final es lo que le hace bien al país. Vos tenés un momento para competir y un momento para conducir. En Argentina el problema es que nosotros estamos siempre compitiendo, siempre peleándonos. Entonces nunca está el momento de decir, bueno, ya está, ya pasó la elección. Ya me tocó ganar a mí, no rompan la bola. Habrá otra elección dentro de 2 años, volveremos a competir. Mientras tanto, ayúdenme. El que gana gobierna, el que pierde acompaña o ayuda. Esa es la máxima, ¿no? Bueno, acá nunca se cumple eso, lamentablemente. Pero vos crees que no se cumple por guerra de, no sé si de ego, sino del poder, a ver quién es No, el que figura que tiene el poder. porque el poder porque la política está dicotomizada en Argentina. Fíjate lo que nos pasa a nosotros. Nosotros acompañamos a una norma del gobierno como fue la ley de bases. Después de hacerle 258 cambios, literal, 258 cambios, o sea, la cambiamos un montón. La convertimos en una ley muy buena. Y el mensaje de la mitad de la clase política, al otro día que se aprobó bases, era: hijos de puta le votaron todo a mi ley. Cosa que era mentira, no le habíamos votado todo. Habíamos cambiado la mitad de la ley. Y la otra mitad te decía: hijos de puta no le votaron nada a mi ley. Cosa que también era mentira, porque le estábamos aprobando la ley bases. Entonces, la sociedad sigue el enfrentamiento. Entonces, eso es parte del liderazgo de la política. Tiene que nacer un político. Alfonsín tenía eso en parte. Cuando ganó Alfonsín en el 83, y todos decían, bueno, ahora los enemigos, Alfonsín dice, no, esperen, que nosotros no derrotamos a nadie. Nos tocó ganar a nosotros, ahora abracemos a todos los demás, porque son 6 años, este camino es largo, había todavía que enjuiciar a los militares y a los guerrilleros, porque enjuicié a los dos. Había que ordenar la economía, que finalmente no salió bien. Había que hacer una tarea titánica, entonces no la podía hacer solamente el radicalismo, o Alfonsín, por más figura política que fuera. Tenía que convocar y abrazar al resto de la clase política. Eso hasta ahí se mantuvo. De los 2000 para acá, el kirchnerismo rompió eso, porque con Menem también se mantuvo. El radicalismo con Menem no fue destituyente,
fue al contrario. De hecho, lo acompañó a Menem para hacer la reforma constitucional del 94 y que Argentina pudiera tener una reforma, una serie de reformas, algunas buenas, otras no tanto, pero no importa hoy. Y después lo mismo hizo el peronismo primero con De la Rúa el primer año, por lo menos. Después, claro, Duhalde fue destituyente de la Rúa y después el kirchnerismo generó esta grieta que hace muy difícil el diálogo político en Argentina. Y no nos recuperamos de eso todavía. No, bueno, sabes que la gran frase es divide y reinarás. Eso también son estrategias políticas. Conviene tener los pueblos divididos. eh, viste, el roban pero hacen. Viste que hay una parte de la sociedad, te guste o no, Cristina tiene un 30 y Está bien, pico por pero en ciento de algunos gente que momentos, la sigue. cuando el enemigo viene de afuera y es más grande el problema que te queda grande y te das cuenta que te queda grande, el divide y reinarás suele dar lugar a, che, ayúdenme. ¿Eh? Entonces uno lo vio, por ejemplo, al principio de la pandemia, después se desvirtuó porque Alberto Fernández terminó siendo un desastre, ¿no? Pero la primera imagen de la pandemia era todos juntos. Che, miren, esto es un quilombo que no es ni peronista ni radical, acá No, no, tenemos no. que ver cómo salimos entre todos. Entonces estaba el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el presidente, otros líderes políticos, todos juntos, tratando de ver cómo salían. Hasta que estos empezaron a afanar la vacuna y empezaron a usar la pandemia con fines políticos. O sea, la miserabilidad pasó inclusive en una pandemia, ¿te das cuenta? Ni siquiera en una pandemia que vos decís, che, mirá, dejémonos de joder, ahora está todo el mundo mirando el Eternauta, ¿viste? Bueno, el Eternauta, claro, che, hay un quilombo grande afuera, dejémonos de echar la pelota adentro. Bueno, ni siquiera con esa situación tuvimos la capacidad de esquivar la miseria de la política. No, pero te sorprende. Vos que sos un hombre de política hace muchos años. A mí no me sorprendió. No, a ver, no es que me sorprende, me preocupa, me ocupa también, o sea, me pone en una situación que no es electoralmente redituable de tratar de construir un camino de la sensatez, que es el camino que no es un camino redituable, evidentemente, porque las posiciones son extremas. Entonces vos para que te aplaudan uno tenés que putear a los otros y viceversa, ¿no? Ujú. Entonces, si vos tratás de ser sensato, yo ayer me tocó ir a lo de Novarecio y le dije que el gobierno me preguntó cómo veía la economía y le digo, bueno, el gobierno logró salir del cepo exitosamente. Y eso te iba a preguntar. Entonces, Ujú. y me mira así y me dice, pero no lo estás criticando al gobierno. Bueno, no, porque en lo del cepo está bien lo que hizo el gobierno con el cepo. Entonces, ¿por qué no puedo, por qué no puedo decir que algo está bien, si está bien? Y 10 minutos después hacer una crítica como la hice después en La Nación a la tarde, de que la actitud que había tenido el gordo Dan, diciendo uno menos, cuando se había muerto Mujica, era una actitud fascista, que no correspondía. Y no son incompatibles las dos cosas, está bien, o sea, yo tengo que tendríamos que poder construir una fuerza política que acompañe las cosas que son razonables y buenas, como por ejemplo la salida del cepo, y ponga límite con las cosas que son malas, como por ejemplo el costado fascista que está teniendo algunos tipos que están cercanos al gobierno. Sí, Entonces, eso bueno, se eso es nota difícil. mucho. Sí, eso lo veo mucho y se nota mucho en redes y en todo lo que es comunicación. Es como, es tan parecido a la época bien dura del kirchnerismo, ¿viste? Que están... Exactamente, Para mí el exactamente. fanatismo, sea cual sea, nunca es bueno. Me parece que no Es te muy lleva a ningún parecido, lado. a mí me hace acordar cuando me tocaba enfrentar en las redes, recién empezaban las redes. Yo me empecé en Twitter en 2010 y obviamente siempre tuve una visión crítica al kirchnerismo. Entonces cuando salía a pegarle a Cristina o a los líderes kirchneristas en las redes, me acuerdo de la reacción Sí. del kirchnerismo duro, de la cámpora, de los tipos que estaban en las redes, era muy parecida a la del gordo Dani y sus amigos. Similar. Te diría casi calcada. Sí, 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 se nota mucho, no lo comparto obviamente para nada. Y hablando de esto, ¿cómo ves el tema de la economía, de la salida del cepo? A mí me pasa que la otra vez fui al supermercado, un supermercado conocido, qué sé yo, vi lleno de gente, obviamente falta arreglar la economía, no te voy a decir que estamos bárbaros, pero ¿cómo ves esto del cepo y cómo ves el futuro económico de Argentina? Bueno, la salida de cepo es el camino correcto. Ujú. Argentina, el precio más importante de la economía, uno de los más importantes es el precio del dólar, porque evita que vos te quedes sin dólares. Y la economía argentina, en los últimos 80 años, tuvo 15 crisis macroeconómicas severas por quedarse sin divisas.
Entonces, vos con el precio libre lo que haces es que cuando vos te empezás a quedar sin dólares, el precio sube y entonces da los incentivos para que vos generes bienes que son exportables y da los incentivos para que la gente afloje importando. Entonces, eso obviamente equilibra y evita la crisis. Ese precio no estaba disponible, el gobierno lo fijaba por decreto y ahora, bueno, el gobierno logró salir del cepo, no del todo, pero bastante bien, digamos, logró, es un paso positivo. Ujú. Luego alcanza con eso, no, por supuesto, es un primer paso. Lo que yo creo que va a pasar es que la inflación va a seguir bajando, eso va a permitir recomposición de salarios, al mismo tiempo el crédito se va a seguir expandiendo y dependiendo mucho del resultado electoral de octubre, probablemente tengas 2 años muy buenos en 2026 y 2027. Y digo, dependiendo mucho del resultado de octubre, porque el gran talón de Aquiles del gobierno es que no acepta la independencia del Banco Central. Y como el gobierno no acepta la independencia del Banco Central, depende del resultado electoral. La mejor manera de que vos no dependas del resultado electoral es que vos te saques de encima del Banco Central, sea completamente independiente. Entonces vos, si el Banco Central es independiente, bueno, la verdad que gane quien gane la elección, no pasa nada con el dólar, no pasa nada con la inflación, sigue el camino de desinflación. Si el Banco Central es Milei, bueno, entonces si gana Cristina en octubre y el Banco Central, que es Milei, se va a ver afectado. Entonces ese me parece que es el gran error del gobierno, está dependiendo el resultado de la economía mucho del resultado electoral de octubre. ¿Y cómo crees que va para octubre el tema electoral, ya que en Salta, Jujuy, en Chaco hubo, bueno, en Formosa Yo hubo, creo hubo que lo que bastante. pasa es que las elecciones son locales, pero porque no hay una elección nacional, es una elección de medio término. Pero no Eh, sentí que parece como si fueran, mi punto de vista viéndolo de afuera, ¿no? Como que se está jugando mucho el tema que para mí tiene algo que ver, obviamente, por cómo nos ven afuera, ¿no? Fundamentalmente otros países en tema de inversiones, pero digo, parecen como unas presidenciales. No sé si me da esa sensación y no, cuando no, para mí escuchás no, alguno, no comparto, ¿no? no, no, no. Obviamente siempre la elección tiende a nacionalizarse, pero cuando vos ves los resultados son que en cada uno de los distritos, en general, ganan los referentes locales de distinto signo político. Qué sé yo, ganó el radicalismo en Santa Fe primero, con el resto de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza sacó 10%. Ujú. Después fuiste a la elección de Jujuy, ganó el radicalismo en Jujuy, pero después fuiste a la de Salta, sí, la Libertad Avanza ganó en la ciudad de Salta, pero en la provincia ganó Sanz, como venía ganando el candidato del Sanz, que es más de masa, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Y así sucesivamente, en cada una de las elecciones, ahora el domingo va a haber elecciones en otros distritos, va a volver a pasar eso. Las elecciones están dominadas por el factor local, más allá de que hay una cuestión de nacionalización. Pero como no hay un candidato nacional que arrastre boletas, entonces al final del día la gente tiene que elegir entre candidaturas locales. Y eso, por ejemplo, ahora va a pasar el domingo en la ciudad de Buenos Eso, Aires. ¿cómo ven Entonces, las elecciones del ¿cuánto, domingo? cuánto va a arrastrar la Milei a Dorni? El gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo de instalar, te diría que toda la campaña de Adorni es el afiche Milei es Adorni. Esa es toda la campaña. Lo cual demuestra que la sociedad no cree que Milei es Adorni. O sea, todavía no, están haciendo un esfuerzo muy grande para lograr esa simbiosis. O sea, están haciendo un esfuerzo tremendo por nacionalizar, pero no es tan fácil nacionalizar. Entonces, vamos a ver qué termina pasando el domingo, si tienen éxito en nacionalizar o no. Dicho eso, cuando uno mira el índice de confianza del consumidor de Ditela, que es el predictor de cómo está la calle, la sensación térmica de la calle, ese predictor es también un predictor muy bueno del ciclo electoral y de cómo le va a ir al oficialismo en las elecciones. Y ese predictor hoy está más o menos en una elección para el oficialismo en torno de 35% nacional, lo cual quiere Ujú. decir que el gobierno, cuando sumen todos los votos, cuánto sacó la Libertad Avanza en todas las provincias, en octubre va a terminar siendo una buena elección, en el orden del 35% de los votos, y le va a permitir a eso duplicar la cantidad de diputados. Lo que pasa es que lo que no está claro es algunos resultados que son muy visuales, más allá del nacional, que es el resultado de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, ¿va a ganar Cristina? ¿Va a ser candidato o no primero? ¿Va a ganar o no va a ganar? Y en la ciudad de Buenos Aires, finalmente, ¿le va a lograr ganar la Libertad Avanza al PRO o vamos a un acuerdo postelectoral de estas elecciones donde finalmente van todos juntos? Todas esas son las incógnitas. ¿Y no crees que se van a
terminar como, va, para mí, ¿no? Viéndolo de afuera, decir, bueno, el PRO con la Libertad va a llegar a un arreglo para decir, bueno, nos unimos de vuelta para derrotar al kirchnerismo. En algunos distritos sí, en la provincia de Buenos Aires no estoy seguro que sea a nivel de los sellos y que sean los partidos los que se unan, pero vos lo dijiste más temprano, hay muchos dirigentes que ya están dando muchas señales de que van a participar de un frente amplio en la provincia de Buenos Aires contra el kirchnerismo. Y esas señales, por ejemplo, de Santilli, han sido muy claras. Entonces, lo que va a pasar, sí, es que va a haber un espacio antikirchnerista en la provincia de Buenos Aires que va a trascender a la Libertad Avanza, va a ser mucho más grande y se va a llevar buena parte del PRO. Si así todo el PRO, sello PRO, forma parte de ese acuerdo o no, eso es más difícil porque como en la ciudad de Buenos Aires no está claro si no van a confrontar, o sea, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué podría pasar? En esta angurria que uno le ve a Milei. En la ciudad de Buenos Aires podría pasar que Milei le diga a Patricia, mirá, tenés que bajar vos a la ciudad de Buenos Aires, tenés que ser candidata a senadora, senadora no, diputada, perdón, senadora, sí, es correcto, senadora en la ciudad de Buenos Aires, tenés que ganarle a Macri y a todos en la ciudad de Buenos Aires y vas a ser la próxima jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires 2 años después. Y entonces esa intención declarada de la Libertad Avanza de quedarse con la ciudad rompería la posibilidad de un acuerdo con el PRO. Puede ser eso, no sé, es una posibilidad. Viste que yo siempre digo que para mí Macri a veces se subestima mucho, pero Macri mucha gente lo sigue. Es Sí. como subestimar a Cristina, más allá que nos guste o no. Obviamente a mí no me gusta, no comparto nada, pero quiero decir, ¿no te parece que es como, a veces siento que a Macri se lo subestima y te guste o no? Mucha gente lo sigue. Yo creo que Macri te define un tema político. O sea, para mí lo Bueno, define por completamente. eso, pero ahí para definirlo, Macri ya va a quedar claro en esta elección, me parece, vamos a ver, pero yo creo que nosotros nos va a ganar Santoro, como viene a la mano, lamentablemente. Puede decir que se pierde capital. Claro, entonces me parece que eso va a quedar demostrado, va a demostrar que no alcanza con que Macri camine de la mano de los penatos de un dirigente y lo acompañe, y tampoco alcanza que Milei camine de la mano de un dirigente y lo acompañe. Tiene Macri, para revalidar eso que decís vos, Macri tiene que ser candidato a senador en septiembre. Y esa es una decisión que no la veo en Mauricio hoy, pero por ahí me equivoco, capaz que acepta ser candidato y competir contra Patricia y es una carnicería, porque va a ser una carnicería, pero bueno, es el enfrentamiento final, capaz que ese enfrentamiento ocurre, o capaz que ese enfrentamiento no ocurre, y bueno, y hay algún tipo de acuerdo, no sé qué va a pasar, hay mucha incertidumbre, ¿no? En eso. O sea que para vos Capital gana Santoro por lo que vos ves viendo, analizando y Digamos, es medio obvio, ¿no? A ver, cuando uno mira los grandes mm, números, números redondos, el Santoro y compañía tienen alrededor de entre el 25 y el 30%, digamos 30 para ser más razonable. El PRO tiene un 30% y la Libertad Avanza tiene otro 30%, hay 330, digamos, en números redondos. Solo que la Libertad Avanza divide porque Marra le quita mucho a Adorni y el PRO también divide porque la reta le saca mucho a los penatos porque van por separado. Entonces, y sin embargo, y Santoro, vos me vas a decir, bueno, pero Santoro también lo tiene a Kim, que es el candidato de Moreno, y lo tiene a Val Medina, sí, pero no mueve la aguja. Entonces, Santoro va con todo, se junta ese. Después veremos, vamos a ver el domingo, cuánto es, si es 25 eso o es 30, pero va a andar por ahí, va a ser una cosa parecida. Y el problema es que ni el PRO ni la Libertad Avanza pueden retener en cabeza de un solo candidato todo ese 30. vos decís que no, Y no, y no puede porque los dos llegar van a ante ser el buenas, domingo. los dos van a, porque Marra y la Reta son dos candidatos fuertes. Entonces, Sí. Marra y la Reta van La a ser, reta después sí. veremos cuánto saca cada uno, no sé Mm, si cuánto van a llegar, pero son dos candidatos fuertes. Entonces le van a sacar, ponele que le saca, si Marra le saca 10 puntos a Adorni, entonces Adorni no es 30, Adorni es 20, ¿entendés? ujú. Sí, claro, la Libertad Avanza es 30, porque es 20 de Adorni más 10 de Marra, pero en el resultado, Santoro corre tranquilo con 25, 26 puntos y Adorni queda en 20. Y al PRO le va a pasar lo mismo. Y no Entonces, podés llegar a ver algo, a de acá el domingo, decir, bueno, nos unimos para que no gane Santoro. no, Eso como lo bueno, ves, ¿no? obviamente hay un factor de polarización. Lo que ocurre es que la elección es de medio término. Mm, En las elecciones de medio término la gente vota con más displicencia, es otra cosa.
no se polarizan tanto las elecciones de medio término, por un lado. Por otro lado, es una elección legislativa. Entonces, viste, la verdad que mucha gente, lo que va a pasar en términos legislativos no es que el kirchnerismo se va a fortalecer en la legislatura. Esto no va a ocurrir. El kirchnerismo va a retener los mismos legisladores que tiene. Lo que va a pasar, el gran cambio que va a ocurrir el domingo en términos del resultado legislativo, es que la Libertad Avanza va a ganar muchas posiciones en la legislatura y que el PRO se va a debilitar. Y por lo tanto, la naturaleza de las alianzas que va a necesitar hacer Jorge Macri en los 2 años que le quedan van a ser muy distintas de las que hizo en los 2 primeros años. Eso va a pasar en la práctica. Entonces, eso es más difícil que genere un poco más de polarización, pero ese va a ser el intento obvio, el intento del gobierno va a ser ese, claramente, el intento de polarizar, y es el intento de que se hace el boludo Santoro. Vos fíjate que Santoro no silba bajito, vamos, Santoro viene calladito, no dice nada, tiene una campaña, trata de no levantar mucho el perfil, va por abajo al radar, ya sabe que tiene su 25, 26, 28, no sé, veremos cuánto es, pero ya tiene todo eso ahí cerradito. ¿Para qué? No quiere hacer ruido porque quiere evitar confrontar directamente con Santoro, con los Penatos, o confrontar directamente con Adorni, justamente para evitar la polarización. Porque lo que le conviene a Santoro es esto que decíamos más temprano, que efectivamente Marra y Larreta hagan buena elección y por lo tanto los Penatos y Adorni pierdan una parte del 30% que de otro modo sacarían. Entonces él termina ganando, eso es lo que va a pasar. Pero que el gobierno va a tratar desesperadamente de polarizar de acá hasta el domingo, seguro. Y te hago una pregunta porque ya me quedan 5 minutitos de programa nada más, que siempre te lo pregunto y te lo voy a seguir preguntando. Para el 27, que yo, mi humilde opinión siempre digo que es hora de que haya, en la política tiene que haber mucho cambio. Yo creo que es hora de que muchos se retiren, para mí, que acompañen a nuevas personas, gente más joven o otras caras nuevas, porque yo creo que la sociedad se cansó bastante de los políticos, mi punto de vista, ¿no? Obviamente. Eh, para provincia de Buenos Aires, en el 27, ¿cómo te ves? Yo sé que me vas a decir falta, Mira, primero, falta, primero te voy a pero decir lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Ese es un lugar bastante común, la idea de que la política no se renueva, porque uno ve no sé, los Cristina Fernández dando vueltas que no salen nunca, o los Macri que no salen nunca, o los Patricia Bullrich, que está hace muchísimos más años inclusive que Macri, que no salen nunca, ¿no? Pero la política en Argentina se está renovando de una manera espectacular. Es decir, de hecho está gobernando un tipo que hace 2 años no existía en ningún cálculo de nadie y que vino de la nada, sin estructura política, sin partido político, armó en 2 años algo y ganó. Entonces, más renovación no le puedes pedir que eso. Cuando vos mirás la legislatura, por ejemplo, de la ciudad, o mirás la Cámara de Diputados de la Nación, yo te puedo asegurar que de los 257 diputados, probablemente conozcas a 20 o a 30, nada más. La mayoría de los diputados han renovado, no son diputados que están hace 10 años. Sí, está Stolbizer, que tiene un montón, está Pichetto, está Mazzot, está, qué sé yo, no sé, algún kirchnerista duro, Moró. Sí, hay algunos que tienen hace muchos años, pero son 20. Si más de 200 de los diputados, te aseguro que no los conoce nadie, que son gente relativamente nueva, que recién entró, que no es la vieja política tradicional. Entonces, y lo mismo pasa en la legislatura local. Hay mucha renovación de la política. No tanto como uno quisiera, obvio. No, las grandes figuras de la política, que decíamos más temprano, que en otros países del mundo se dedican a dar charlas en universidades, acá no quieren largar el queso. Esto es cierto. Dicho eso, voy a la pregunta de fondo. A mí me gustaría ayudar a construir una alternativa sensata en la Argentina, que no sea kirchnerista, pero que tampoco, que le brinde una alternativa al gobierno de Milei, de suerte tal de que la gente no tenga que pensar dentro de 2 años, pero si no gana Milei, vuelve el kirchnerismo. O sea, lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que la gente diga, ojo que si no gana Milei, gana una opción que es republicana, liberal, razonable, capitalista, institucionalista, digamos, democrática, moderna,
digamos, si nosotros podemos construir esa alternativa, yo voy a estar ahí. Ahora, ¿en qué lugar nos conviene y me conviene a mí hacerlo? Si en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, esa es una movida de TEG, para decirlo de alguna manera, que es muy difícil anticipar 2 años antes porque depende de las circunstancias, ni lo sé yo, ¿entendés? No, bueno, pero eh, yo siempre te lo digo y te lo voy a seguir diciendo. Creo que vos en algún momento tenés que venir para la provincia de Buenos Aires. Es mi forma, mi Sí, opinión, ¿no? Sé que por ahí vos no importa acordate, mucho, pero yo hice un intento de armar algo en la provincia de Buenos Aires hace 2 años. sí. En realidad terminó la elección del 2023, hice un esfuerzo grande porque estuve 2 años recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Quise convencer a todos de que había que convertir la primera vuelta, la PASO del 2023, en un balotaje y que todos los candidatos, yo quería presentarme en esa PASO, y que los candidatos que perdiéramos en esa PASO nos bajáramos para que el candidato de la oposición que saliera mejor compitiera mano a mano con Kicillof como si fuera un balotaje en la primera vuelta. Y eso que ahora se están explorando distintas formas de llegar a una cosa parecida, en ese momento yo parecía un loco, me putearon un montón por eso que había dicho. Bueno, quedó claro que ganó Kicillof y que nosotros juntos sacábamos todos mucho más votos. Bueno, vamos a ver si hay una posibilidad de reconstruir un espacio competitivo en la provincia de Buenos Aires. Puede ser una opción, ¿sí? Bueno, ojalá. Bueno, Martín, te voy a tener que despedir. Después te seguiré molestando para entrevistarte. A ver cuando venís un día acá al programa. Sé que estás un Bueno, poquito ya vamos a más ir, files. obviamente. Dale, Ya sí, vamos a sí. ir. Así que bueno, Martín Tetaz, economista, diputado nacional, muchísimas gracias por estar acá en nuestro programa. Te mando un beso y bueno, que tengan un buen Un miércoles. Muchas gracias, beso, Martín, nos por estar vemos, acá. hasta Hasta luego. luego, chau, chau.